A gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Atención mundial. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple noticia pasajera, no es un rumor sin sentido ni un titular de revista amarillista. No, esto es una verdad que sacude el alma, que hace temblar el corazón y deja un silencio incómodo en el aire. Porque hoy hablamos de Roberto Carlos, el eterno rey de la música brasileña, ese hombre que convirtió las palabras en caricias y las melodías en refugios para millones de almas. A sus 83 años, el legendario cantante vive un momento que nadie esperaba. Un final triste, solitario y profundamente lamentable, que ha tomado por sorpresa a sus fans en Brasil, en toda América Latina y en el mundo entero. Roberto Carlos, ese hombre que transformó el amor en un lenguaje universal, que nos regaló himnos como Detalles, Amigo, Lady Laura, y Cama y Mesa, hoy enfrenta la etapa más dura y silenciosa de su vida. Dicen que ya no canta con la misma fuerza, que su mirada se ha perdido en recuerdos que solo él conoce, y que su alma, tan generosa durante décadas, hoy se siente frágil, cansada, casi derrotada. ¿Dónde están aquellos estadios repletos, las flores lanzadas al escenario, los aplausos interminables que parecían no querer terminar jamás? ¿Dónde quedaron esos momentos en los que el mundo entero se detenía para escuchar cada verso salido de su voz suave y penetrante? Hoy, el rey camina lentamente por los pasillos de su casa, acompañado por silencios que gritan más fuerte que cualquier multitud. Se dice que Roberto pasa horas enteras sentado frente a su piano, acariciando las teclas sin llegar a tocar una sola nota. Que mira viejas fotos con lágrimas en los ojos, recordando amores que ya no están, amigos que partieron y escenarios que se convirtieron en ecos lejanos. Muchos afirman que vive atrapado en un mar de nostalgia, con la salud deteriorada, sintiéndose olvidado por un mundo que alguna vez se arrodilló a sus pies. El hombre que fue símbolo de amor eterno, el ídolo que unía generaciones enteras, hoy enfrenta la soledad más cruel, esa que no se ve, pero que duele como una herida abierta. Los amigos de toda la vida se han ido distanciando, el teléfono suena cada vez menos, y el público, ocupado en nuevas modas y ritmos fugaces, parece olvidar que alguna vez existió un hombre capaz de detener el tiempo con un solo acorde. Roberto Carlos no solo envejece, se desvanece ante nuestros ojos. Y con él, se desvanece una época dorada, un capítulo entero de la música latinoamericana que jamás volverá. Su voz, antes poderosa y dulce, ahora suena débil y quebrada. Su figura, antes imponente, ahora se inclina ante el peso de los años y de las memorias. ¿Cómo aceptar que el rey ha llegado a este final tan triste y solitario? ¿Cómo entender que un hombre que nos enseñó a amar y a perdonar, termine viviendo en un silencio que nadie quiere escuchar? Hoy más que nunca, el mundo necesita recordarlo, volver a escuchar sus canciones, volver a decirle gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada recuerdo que nos regaló. No podemos dejar que este final quede en el olvido, no podemos permitir que el rey muera en el silencio de su propia historia. Si alguna vez escuchaste sus canciones y se te hizo un nudo en la garganta, si alguna vez dedicaste un verso suyo para decir lo que tu corazón no podía, hoy es el momento de honrarlo. De alzar la voz y demostrar que Roberto Carlos sigue vivo en cada nota, en cada lágrima, en cada suspiro. Quédate con nosotros, comparte este video, activa la campanita y suscríbete al canal, porque aquí vamos a contarte toda la verdad detrás de este desenlace inesperado y triste. Vamos a repasar su vida, sus amores, sus éxitos y sus heridas. Porque este no es solo un final, es una historia que sigue viva en cada uno de nosotros. Prepárate para recibir una noticia que va a sacudirte por dentro y dejarte sin palabras. Una noticia tan dura, tan inesperada y tan profundamente humana que nadie, absolutamente nadie, estaba listo para enfrentarla. Hoy hablamos de un hombre que no solo fue un cantante, sino un verdadero símbolo de amor y esperanza para toda América Latina y el mundo, Roberto Carlos, el rey indiscutible de la música brasileña. A sus 83 años, la vida de Roberto Carlos ha dado un giro oscuro y doloroso. Un final que nadie, ni en sus peores pesadillas, hubiera podido imaginar. El artista que tantas veces nos hizo soñar con sus baladas eternas, que transformó el amor en poesía y que hizo llorar a millones con cada acorde, hoy enfrenta una realidad triste, solitaria y casi cruel. Roberto, el hombre que alguna vez dominó los escenarios con esa presencia magnética y esa voz suave como un susurro al oído, ahora vive atrapado en un silencio frío. Se dice que sus días transcurren entre pasillos silenciosos, con pasos cansados y la mirada perdida en recuerdos que vuelven como fantasmas en la madrugada. Atrás quedaron los conciertos con multitudes coreando cada palabra, los arreglos florales lanzados desde el público, los aplausos que parecían no tener fin. Hoy,
El rey se encuentra rodeado de paredes que guardan más recuerdos que voces vivas. El piano donde alguna vez nacieron himnos inmortales ahora guarda un silencio doloroso, cubierto por un paño que parece llorar cada vez que el viento lo roza. Los amigos de toda la vida, los compañeros de escenario, los confidentes, poco a poco se han ido alejando. Las llamadas son cada vez menos, los abrazos son ahora solo ecos de un pasado glorioso. Dicen que pasa horas revisando álbumes de fotos, buscando entre rostros y fechas un pedazo de su historia que ya no puede recuperar. El hombre que cantó detalles, enseñándonos que el amor vive en lo pequeño, hoy se enfrenta al detalle más cruel, la soledad absoluta. El artista que hizo de Amigo un himno universal ahora extraña a esos mismos amigos que la vida y el tiempo le fueron quitando uno a uno. La salud, esa compañera silenciosa, ya no responde como antes. Su voz, que antes flotaba como un suspiro celestial, ahora tiembla y se rompe. Su cuerpo, que antes caminaba firme hacia el público, hoy avanza lento, cansado, con el peso de los años y de la melancolía. Hoy, más que nunca, el mundo necesita recordar a Roberto Carlos. Necesitamos volver a cantar sus canciones, abrazar esos versos que nos enseñaron a soñar y a esperar, volver a decirle gracias por cada lágrima compartida y por cada historia de amor que nos ayudó a contar. Orígenes y infancia. Antes de ser el rey de la música brasileña, antes de llenar estadios y conquistar corazones en cada rincón de América Latina, Roberto Carlos fue solo un niño tímido, sensible y soñador, nacido el 19 de abril de 1941 en Cachoeiró de Itapemirim, un pequeño municipio del estado de Espírito Santo, Brasil. Su infancia fue marcada por el amor profundo de su familia, especialmente por su madre, Laura Moreira Braga, conocida cariñosamente como Lady Laura. Ella fue su primer refugio, su primer escenario, y la primera persona que creyó en él sin dudar un solo segundo. De ella heredó la ternura infinita, la capacidad de mirar el mundo con ojos llenos de compasión y poesía. Su padre, Robertino Braga, era relojero. En el pequeño taller familiar, el joven Roberto pasaba horas observando cómo su padre desmontaba piezas diminutas y volvía a ensamblarlas con paciencia infinita. Aquellas tardes viendo engranajes moverse en silencio se convirtieron, sin saberlo, en lecciones profundas sobre el tiempo, la vida y la fragilidad de todo lo que amamos. Pero la infancia de Roberto no fue un cuento de hadas. A los 6 años, vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida. Un tren le amputó parte de la pierna derecha, marcándolo física y emocionalmente para siempre. Fue un golpe brutal para un niño que apenas comenzaba a descubrir el mundo. Durante meses, su casa se llenó de silencios pesados, de oraciones, de noches sin dormir. Su madre, su ángel guardián, lo acompañó en cada lágrima, enseñándole que el dolor puede ser un maestro silencioso y que, incluso cuando el cuerpo se quiebra, el espíritu puede seguir volando. Ese accidente no solo cambió su cuerpo, también forjó su alma. Desde muy pequeño, Roberto aprendió a transformar el dolor en fortaleza, la pérdida en melodía. Aquella prótesis que usaría de por vida fue un recordatorio constante de que la vida es frágil y que cada paso debe darse con gratitud y valor. A pesar de la adversidad, Roberto encontró en la música un refugio milagroso. Su primer contacto con el arte fue a través de la radio, donde se perdía escuchando canciones durante horas. Fue ahí donde empezó a soñar con escenarios y con la idea, lejana e imposible para muchos, de llegar a ser un cantante querido por millones. La familia Braga era humilde, pero estaba llena de amor y fe. Sus hermanos y vecinos lo recuerdan como un niño silencioso pero curioso, que se quedaba contemplando el río o el cielo por horas, como si ya en su mente estuviera componiendo canciones que aún no existían. Roberto comenzó a cantar en pequeñas reuniones y fiestas locales. Aquella voz dulce, suave y llena de sentimiento se convirtió en el secreto mejor guardado de Cachoeiró de Itapemirim. La gente quedaba en silencio cuando él empezaba a cantar, como si el tiempo se detuviera para escucharlo. Así fueron los orígenes y la infancia de Roberto Carlos, una mezcla de amor infinito y heridas profundas, de tardes escuchando boleros y mañanas luchando por dar un paso más. Un niño que aprendió a cantar antes que a correr, que transformó el dolor en arte y que, sin saberlo, estaba empezando a escribir una historia que cambiaría la música para siempre. Juventud y formación artística. Después de una infancia marcada por el amor incondicional de su madre y la tragedia que cambió para siempre su cuerpo y su espíritu, Roberto Carlos entró en la juventud con un fuego silencioso ardiendo en el corazón. Era el fuego de los sueños imposibles, de la música que empezaba a brotar en cada pensamiento, de la necesidad urgente de encontrar su voz y conquistar el mundo, aunque nadie más creyera en ello. Cuando era adolescente, Roberto encontró en la música no solo un refugio, sino una razón para levantarse cada mañana.
Sus días estaban llenos de canciones escuchadas en la radio, de melodías que él mismo intentaba repetir con una guitarra que se convirtió en su compañera inseparable. Fue en Cachoeiro de Itapemirim donde empezó a hacer sus primeras presentaciones públicas, en radios locales y pequeños eventos. Su voz dulce y emotiva, capaz de acariciar el alma con un solo verso, empezó a llamar la atención. Pero no fue un camino sencillo, su timidez era tan grande como su talento, y subir al escenario siempre era una batalla contra sus propios fantasmas. Su gran inspiración en esos años fue Joao Gilberto y toda la generación que empezó a gestar la bossa nova. Roberto escuchaba aquellas canciones y sentía que un universo nuevo se abría frente a él, un universo donde el amor y el dolor podían coexistir en la misma nota. Cuando cumplió 17 años, tomó la decisión más importante y valiente de su vida, dejar su pueblo natal y mudarse a Río de Janeiro para perseguir su sueño. Río era un hervidero de ritmos, poesía y oportunidades, pero también una ciudad despiadada para un joven pobre y desconocido. Al llegar a la gran ciudad, Roberto vivió momentos de soledad profunda. A veces dormía en casas de amigos o en cuartos prestados, a veces pasaba hambre y se preguntaba si realmente estaba hecho para esa vida. Pero cada vez que dudaba, volvía a su guitarra, a sus letras, y recordaba las palabras de aliento de su madre, Lady Laura, que siempre le repetía: mi hijo, el que cree y persiste, siempre encuentra el camino. Poco a poco, Roberto empezó a hacerse un espacio. Comenzó a frecuentar programas de radio y televisión donde se abrían micrófonos para nuevos talentos. Fue en esos estudios donde conoció a figuras clave que marcarían su destino, como Erasmo Carlos, quien se convirtió en su amigo, hermano del alma y compañero creativo. Juntos, Roberto y Erasmo formaron una de las duplas más emblemáticas de la música brasileña. Eran jóvenes, rebeldes, soñadores, y estaban dispuestos a cambiar la música de su país para siempre. Así nació la llamada Jovem Guarda, un movimiento que fusionó el rock and roll con la música popular brasileña y dio voz a toda una generación que quería gritarle al mundo sus amores, sus dolores y sus sueños de libertad. En medio de ese movimiento, Roberto empezó a definirse como artista. Fue moldeando su estilo, puliendo su voz, encontrando en cada melodía un pedazo de su propia historia. Sus primeras canciones empezaron a escalar en las listas y a resonar en los corazones de jóvenes que veían en él no solo a un cantante, sino a un amigo que los entendía sin juzgarlos. Pero detrás de cada aplauso, Roberto seguía lidiando con sus inseguridades. La herida de su infancia, el miedo a no ser aceptado, la ansiedad de fallarle a su madre. Todo eso estaba ahí, latiendo en silencio. Sin embargo, él decidió convertir esas sombras en fuerza. Así fue la juventud y formación artística de Roberto Carlos, una mezcla explosiva de miedo y valentía, de noches largas llenas de hambre y esperanza, de canciones que nacieron en cuartos oscuros y que terminaron iluminando estadios enteros. Fue el viaje de un niño herido que decidió no rendirse, que eligió soñar aun cuando todo parecía perdido, y que descubrió en cada acorde la promesa de un futuro lleno de música y amor. Primeros pasos profesionales. Después de sobrevivir a la soledad y las noches interminables en Río de Janeiro, Roberto Carlos comenzó a dar sus primeros pasos profesionales en un mundo que, aunque brillante por fuera, era cruel y feroz por dentro. La ciudad lo empujaba a los extremos. Por un lado, la emoción de tocar en pequeños clubes donde cada nota era una oportunidad de ser escuchado. Por otro, el dolor de sentirse invisible entre tantos soñadores que también luchaban por un lugar bajo las luces. El gran punto de quiebre llegó cuando empezó a cantar en programas de radio y televisión como Clube do Rock y Hoje é Dia de Rock. Ahí, Roberto empezó a mostrarse al público como un joven tímido, pero con un magnetismo inexplicable. Su voz suave, llena de ternura y melancolía, contrastaba con el estilo más agresivo de muchos de sus contemporáneos. Y fue justamente esa honestidad lo que empezó a conquistarlos a todos. Poco a poco, fue grabando sus primeros discos, aunque al principio el éxito no fue inmediato. El mercado brasileño, dominado por la bossa nova y el samba, miraba con recelo a este joven que mezclaba el romanticismo con el espíritu rebelde del rock and roll. Muchos críticos lo consideraban un experimento pasajero, alguien que no sobreviviría al siguiente verano. Pero Roberto tenía un secreto: cada canción suya estaba escrita desde una verdad brutal. Cuando cantaba, no era un actor interpretando un papel, era un hombre contándole al mundo sus propias heridas, sus miedos más íntimos y sus sueños más imposibles. La alianza con Erasmo Carlos fue fundamental. Juntos comenzaron a escribir canciones que hablaban de libertad, de amor juvenil, de rebeldía dulce. Surgieron éxitos como Splish Splash y He Prohibido Fumar, que se convirtieron en auténticos himnos para una juventud que necesitaba una voz que los representara. El programa de televisión Jovem Guarda,
lanzado en 1965, terminó de catapultar a Roberto. Allí no solo cantaba, sino que también lideraba un movimiento cultural que transformó a toda una generación brasileña. Su carisma en la pantalla era innegable, su sonrisa tímida, su mirada sincera y su forma suave de mover el micrófono lo hicieron inolvidable. Sin embargo, detrás del éxito público, Roberto seguía siendo el joven sensible que temía decepcionar a su madre y a su público. Cada show era una batalla entre el miedo y la entrega, entre la inseguridad y la pasión. Pero, noche tras noche, siguió subiéndose al escenario, porque sabía que la música era su única manera de sobrevivir al peso de su pasado y al dolor de sus propias cicatrices. En esos primeros años, Roberto también empezó a cultivar su imagen de romántico, que más adelante lo definiría para siempre. Canciones como Quero que va tudo pro inferno empezaron a mostrar el giro hacia el romanticismo profundo, esa sensibilidad que conquistaría no solo Brasil, sino toda América Latina y el mundo. Así fueron los primeros pasos profesionales de Roberto Carlos, una mezcla constante de dudas, coraje, noches sin dormir, aplausos y lágrimas en soledad. Fue el inicio de un viaje que no solo lo transformaría a él, sino que tocaría el alma de millones, enseñándonos que el verdadero arte no nace de la perfección, sino de la capacidad de mostrar el corazón desnudo ante el mundo. Fama y éxito internacional. Después de aquellos primeros pasos inciertos, llenos de miedos y noches interminables, Roberto Carlos dio el salto definitivo al estrellato. Y lo hizo de una manera que nadie, ni siquiera él mismo, podía haber imaginado. Su participación en el programa Jovem Guarda no solo lo convirtió en el líder de un movimiento musical, sino en un símbolo vivo de una generación entera que buscaba libertad y un lenguaje nuevo para hablar del amor, de la rebeldía y de los sueños. Fue ahí donde empezó a forjarse el mito del rey, un título que, al principio, Roberto miraba con timidez y hasta con cierta incomodidad. A finales de los años 60, su música comenzó a madurar. Roberto empezó a alejarse de los ritmos puramente juveniles y a abrazar una estética más romántica y poética, esa que terminaría convirtiéndose en su firma eterna. Con canciones como The Tals, Emocoes, Amigo y Lady Laura, Roberto Carlos no solo conquistó Brasil, se metió directamente en el corazón de toda América Latina. Su voz, suave y melancólica, se convirtió en el eco de amores imposibles, de despedidas dolorosas y de reconciliaciones largamente esperadas. Cada verso parecía escrito para cada uno de nosotros, como si supiera exactamente en qué momento de nuestra vida iba a encontrarnos. Durante los años 70 y 80, Roberto Carlos se transformó en un fenómeno sin fronteras. Sus giras por América Latina fueron auténticos eventos multitudinarios, donde miles de personas se reunían para escuchar esas canciones que habían marcado capítulos enteros de su historia personal. En México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, y en prácticamente cada rincón de habla hispana, Roberto fue recibido como un hermano, un confidente, un poeta que ponía palabras a los sentimientos más profundos. Sus discos se vendían por millones, y sus conciertos se convertían en rituales emocionales donde el público lloraba, reía, y se abrazaba mientras él cantaba. Mientras tanto, en Brasil, su figura se volvió casi mística. Su tradicional especial de fin de año en televisión era un acontecimiento esperado por todo el país, un momento en que familias enteras se reunían frente al televisor para dejarse acariciar por su voz. Era más que un programa, era un ritual nacional, una especie de abrazo colectivo antes de terminar el año. Pero detrás de todo ese éxito, Roberto nunca dejó de ser el hombre sensible que miraba al cielo buscando respuestas. A pesar de las multitudes, siempre mantuvo su humildad. Después de cada concierto, regresaba a su hotel o a su casa y volvía a ser simplemente Roberto, el hijo de Lady Laura, el joven que aprendió a caminar de nuevo después de la tragedia. Su fama también llegó a Europa, donde su música fue traducida y versionada en varios idiomas, llevando su mensaje de amor y esperanza aún más lejos. Sin embargo, para él, el verdadero éxito no estaba en las cifras, sino en el impacto profundo que sus canciones tenían en las personas. El rey no se construyó con estrategias publicitarias vacías, sino con una autenticidad que se siente en cada nota. En cada verso suyo habita el niño herido de Cachoeiró de Itapemirim, el joven tímido que temía subir al escenario y el hombre maduro que entendió que el amor, en todas sus formas, es la única verdad que vale la pena cantar. Así fue la fama y el éxito internacional de Roberto Carlos, no un relámpago momentáneo, sino un río constante y profundo que sigue fluyendo en los corazones de millones, décadas después. Una carrera construida no solo con talento, sino con alma, con lágrimas y con un amor absoluto por la música y por la vida. Amores y relaciones. Si hay un tema que recorre toda la vida y obra de Roberto Carlos, es el amor.
No el amor superficial y fugaz que llena titulares, sino ese amor profundo, entregado, que sangra y sana al mismo tiempo. El amor que inspira canciones eternas, el que deja cicatrices que se convierten en versos y melodías. Roberto siempre fue un hombre reservado, tímido, alguien que hablaba mejor cantando que explicando con palabras. Pero en el fondo, toda su música está impregnada de historias personales, de amores que lo formaron, lo rompieron y, finalmente, lo reconstruyeron. Su primer gran amor fue María Lucila Torres, conocida como Nis, con quien se casó en 1968. Ella fue su compañera en los años en que su carrera comenzaba a explotar. Nis se convirtió en un pilar silencioso, una presencia firme que lo acompañó en los momentos de gloria y en las primeras noches en que las multitudes aún no coreaban su nombre. Sin embargo, la relación se fue desgastando con el tiempo, marcada por la presión de la fama y los sacrificios personales. Finalmente, se separaron en 1979. Después vino uno de los amores más importantes y dolorosos de su vida, María Rita Simoes Braga. Con ella, Roberto encontró una conexión única y profunda, un amor maduro y espiritual. Se casaron en 1996, y María Rita se convirtió en su refugio, en el remanso donde podía ser simplemente Roberto, sin coronas ni títulos, sin escenarios ni luces. Pero el destino, con su crueldad silenciosa, golpeó fuerte. A los pocos años de casarse, María Rita enfermó de cáncer. Roberto la acompañó con devoción absoluta durante toda la enfermedad. Se dice que dejó de lado compromisos profesionales y giras para quedarse a su lado, cuidándola día y noche, mostrándole el mismo amor que cantaba en sus canciones. La muerte de María Rita, en 1999, fue uno de los golpes más devastadores en la vida de Roberto. Se sumergió en un duelo profundo, del que tardó años en emerger. Dejó de grabar, evitó entrevistas, y durante mucho tiempo se mostró quebrado, casi ausente. Pero incluso en ese dolor infinito, encontró inspiración para seguir componiendo, transformando la pérdida en melodías que siguen acariciando almas. A lo largo de su vida, también existieron otros amores y romances, siempre discretos, siempre protegidos detrás de su timidez. Roberto nunca fue un hombre de escándalos ni de exhibiciones públicas. Para él, el amor era sagrado, un territorio privado donde solo podían entrar dos corazones. El otro gran amor de su vida siempre fue su madre, Lady Laura. Su relación era tan cercana y tierna que inspiró una de sus canciones más emblemáticas, Lady Laura, un homenaje que sigue haciendo llorar a generaciones enteras. Lady Laura fue su primer amor incondicional, su consejera, su refugio cuando el mundo parecía demasiado ruidoso y cruel. Hoy, a sus 83 años, Roberto sigue cantándole al amor. A veces desde la nostalgia, otras desde la esperanza, pero siempre desde la honestidad brutal que lo ha caracterizado. En cada verso suyo hay retazos de esos amores que marcaron su vida, la ternura de Lady Laura, la pasión de María Rita, los silencios de sus días de soledad. Así fueron los amores y relaciones de Roberto Carlos, intensos, silenciosos, inmensos. Porque para él, amar nunca fue solo un verbo, fue una misión, un compromiso, un acto de fe. Y en cada canción suya se esconde un pedazo de ese corazón que, aunque golpeado por la vida, nunca dejó de creer en el poder absoluto del amor. Caídas y crisis profundas. Aunque la historia de Roberto Carlos parece un cuento de hadas lleno de aplausos, flores y escenarios iluminados, la verdad es que detrás de cada verso dulce y cada sonrisa tímida, habitan abismos invisibles que pocos conocen. Porque la vida, incluso para un rey, no perdona, y Roberto lo aprendió a golpes desde muy joven. Su primera gran caída llegó de niño, cuando perdió parte de su pierna en aquel accidente ferroviario. Aunque logró seguir adelante, esa herida no fue solo física. Fue un fantasma silencioso que lo acompañó toda la vida, alimentando inseguridades profundas. El miedo a no ser suficiente, a no ser aceptado, a no ser amado. Cada vez que subía a un escenario, esos temores se despertaban como viejos monstruos que nunca se fueron. Durante los primeros años de su carrera, Roberto tuvo que enfrentarse a la presión brutal de la fama. La transición de ídolo juvenil del joven guarda al gran poeta romántico no fue un camino fácil ni lineal. Mientras todos lo aclamaban, él luchaba en silencio contra el vértigo de sentirse expuesto, contra la sensación de haber perdido el control sobre su propia vida. Pero las caídas más duras no llegaron de la música, sino de su vida personal. La muerte de su madre, Lady Laura, en 2010, fue un golpe casi insoportable. Ella no era solo su madre, era su ángel guardián, la mujer que había sostenido su alma desde el primer acorde, la inspiración silenciosa detrás de cada balada. Cuando ella partió, Roberto sintió que una parte esencial de él se apagaba para siempre.
Sin embargo, la herida más grande fue la pérdida de su esposa, María Rita. Verla luchar contra el cáncer, acompañarla en cada hospital, sostener su mano mientras la vida se le escapaba poco a poco, fue una prueba tan devastadora que marcó un antes y un después. Roberto se recluyó durante años, evitando escenarios, aplazando giras y grabaciones. El hombre que hacía cantar a estadios enteros ya no encontraba fuerza ni siquiera para sostener una guitarra. Se dice que pasaba días enteros mirando al mar, conversando en silencio con ella, buscando señales en el horizonte. Sus amigos más cercanos cuentan que durante esa etapa dejó de escribir, de reír y de soñar. Fue un naufragio silencioso que solo él y el viento conocen. A nivel físico, los años también comenzaron a pasar factura. Su voz, aunque sigue siendo dulce, empezó a mostrar fragilidad. Su cuerpo, marcado por la prótesis desde niño, empezó a cansarse. Para un hombre que siempre puso el alma en cada presentación, sentir que ya no podía dar el 100% fue otro golpe brutal. La presión de ser siempre el rey, el hombre perfecto, el romántico eterno, también se convirtió en una carga. En más de una ocasión confesó sentirse atrapado en esa imagen, temiendo decepcionar a quienes lo veían como un símbolo inquebrantable. Ser el rey es hermoso, pero a veces también es una prisión, llegó a decir en una entrevista íntima, dejando ver las grietas detrás de la corona. Así fueron las caídas y crisis profundas de Roberto Carlos, silenciosas, intensas, invisibles para muchos. Momentos en los que el hombre detrás del mito se sintió pequeño, roto, perdido. Sin embargo, en cada caída encontró también una nueva razón para volver a levantarse, para aferrarse a la música y a ese amor infinito que el público nunca dejó de darle. Porque, al final, incluso el rey es solo un hombre, un corazón que late, que sangra y que sigue buscando respuestas en cada canción. Polémicas y confesiones íntimas. Aunque Roberto Carlos es uno de los artistas más queridos y respetados del mundo latino, su vida no ha estado totalmente exenta de polémicas, aunque en su caso, siempre marcadas por la discreción y el misterio. Porque incluso los ídolos, esos que parecen intocables, llevan heridas y secretos guardados detrás de la mirada. A diferencia de otros grandes músicos, Roberto nunca fue amigo de los escándalos mediáticos. Desde muy joven, eligió el silencio como refugio. Era un hombre que prefería hablar a través de sus canciones antes que con entrevistas explosivas. Sin embargo, con el tiempo, algunas grietas se dejaron ver. Una de las confesiones más impactantes y dolorosas fue su lucha silenciosa con el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo. Durante años, Roberto evitó hablar del tema, pero finalmente se atrevió a confesar que sus rituales, manías y obsesiones marcaron buena parte de su vida. Este trastorno lo llevó a aislarse, a evitar ciertas personas y lugares, y a tener rutinas estrictas y casi sagradas antes de cada presentación. Hay cosas que solo yo sé, detalles que nadie ve, pero que me hacen sentir seguro en el escenario, dijo una vez, dejando entrever un poco de esa batalla interna. Otra polémica sutil, pero significativa, fue su relación con la religión. Durante años, Roberto fue criticado por alejarse de la Iglesia Católica y acercarse al espiritualismo y al misticismo. Muchos fans se sintieron confundidos, incluso traicionados, pero para él era una búsqueda sincera y personal. Yo siempre he buscado a Dios en el amor, en el mar, en la música. No en un lugar fijo, sino en todo lo que me rodea, confesó en una entrevista con los ojos llenos de fe y ternura. A nivel personal, Roberto siempre fue extremadamente reservado con sus relaciones. Sus amores eran un santuario cerrado, y apenas se dejaba ver en público con sus parejas. Para él, el amor era algo sagrado que no necesitaba ser exhibido ni utilizado como estrategia mediática. Esta actitud también le ganó críticas y especulaciones. Muchos la acusaron de frialdad o de esconder secretos oscuros, pero la verdad era mucho más simple y humana. Él solo quería proteger a quienes amaba del ojo devorador de la prensa. Una de las confesiones más conmovedoras vino tras la muerte de María Rita. En entrevistas posteriores, Roberto reconoció que se sintió culpable por no poder salvarla, que muchas noches rezó y prometió dejar los escenarios si ella se curaba. Fue una herida que nunca cerró del todo y que aún late en cada una de sus baladas más tristes. Le pedí a Dios que me llevara a mí en lugar de a ella, reveló alguna vez, con la voz rota, dejando al mundo entero con un nudo en la garganta. También confesó su miedo constante al olvido. A pesar de ser el rey, Roberto nunca se sintió completamente seguro de su lugar en el mundo. El mayor temor no es que dejen de escuchar mis canciones, sino que dejen de sentirlas, dijo, mostrando esa humildad infinita que siempre lo acompañó. Así son las polémicas y confesiones íntimas de Roberto Carlos, no explosivas, no calculadas para vender,
sino humanas, honestas, profundas. Revelan a un hombre que, detrás de cada canción y cada aplauso, siempre estuvo luchando con sus propios demonios, buscando la paz en un mundo que pocas veces la ofrece. Porque al final, incluso el rey tiene grietas. Y son precisamente esas grietas las que hacen que su música siga tocando el alma, generación tras generación. Superación y redención. Si algo define la esencia de Roberto Carlos, más allá de sus éxitos, su corona de rey y sus multitudes, es su capacidad para levantarse una y otra vez. Una fuerza silenciosa, casi espiritual, que lo acompañó desde aquel primer gran golpe en la infancia y que continuó iluminando cada paso de su vida, aun en las noches más oscuras. Después de perder parte de su pierna en aquel accidente ferroviario siendo apenas un niño, Roberto no solo aprendió a caminar de nuevo, sino que aprendió a vivir con una dignidad y una gratitud que lo marcarían para siempre. Aquella herida física se transformó en el origen de su profunda empatía, en la base de ese amor inmenso que después pondría en cada canción. Cuando la fama comenzó a devorarlo, cuando sintió que perdía el control de su propia vida, eligió volver a su centro, la música y el amor. En lugar de dejarse hundir por las presiones de ser siempre el rey, Roberto se refugió en la sencillez, en el mar, en la espiritualidad y en los silencios. Aprendió a decir no, a cuidarse, a priorizar el alma por encima del aplauso. La muerte de su madre, Lady Laura, fue otra prueba devastadora. Pero incluso en ese dolor encontró redención, le escribió canciones, la homenajeó en cada escenario, la mantuvo viva en cada verso. Convirtió la ausencia en un puente que lo unía aún más profundamente con ella, transformando la pérdida en arte y ternura. El golpe más brutal fue la partida de María Rita. La mujer que llegó a su vida como un bálsamo terminó convirtiéndose en su prueba más dura. Durante su enfermedad, Roberto se mostró al mundo en su forma más humana y vulnerable, un hombre que amaba sin límites, dispuesto a dejarlo todo por acompañarla hasta el último suspiro. Después de su muerte, Roberto cayó en un abismo de tristeza. Sus amigos cuentan que hubo días en los que no quería salir de la cama, que pasaba horas mirando el mar en silencio. Pero la música, esa amante fiel y eterna, lo rescató una vez más. Poco a poco, empezó a escribir, a cantar, a volver a conectar con el público que tanto lo amaba y que también lloraba con él. Cada regreso al escenario fue un acto de redención. No solo por él, sino por todos aquellos que encontraron en su música un refugio. Cada verso se volvió más profundo, cada silencio más elocuente. Roberto ya no cantaba solo para enamorar, cantaba para sanar, para abrazar almas, para recordar que el amor sigue siendo la única razón verdadera para seguir adelante. Incluso su voz, que con los años empezó a mostrar señales de desgaste, se convirtió en parte de su redención. Ya no necesitaba demostrar nada. Sus imperfecciones lo hicieron más humano, más cercano. Y el público, lejos de abandonarlo, lo amó aún más. En el corazón de Roberto siempre estuvo el mar. Para él, el mar era un espejo del alma, a veces tranquilo, a veces furioso, siempre profundo. Sus paseos junto al agua fueron rituales de limpieza espiritual, momentos donde se reconectaba con la vida, con Dios y con sus propios fantasmas. Así fue la superación y redención de Roberto Carlos, no una batalla espectacular y pública, sino una danza silenciosa con la vida, una aceptación de cada herida, un abrazo a cada pérdida. Un testimonio vivo de que incluso en el dolor más profundo, el amor puede seguir siendo la brújula que nos guía de regreso a casa. Porque si algo nos enseñó Roberto Carlos es que no importa cuántas veces caigamos, siempre habrá una melodía esperándonos para levantarnos. Y mientras haya una canción, habrá esperanza. Legado y presente. Hoy, cuando hablamos de Roberto Carlos, no hablamos solo de un cantante. Hablamos de un símbolo vivo de ternura, de resistencia y de amor incondicional. De un hombre que transformó cada herida en melodía, cada silencio en abrazo, cada lágrima en un verso que miles seguimos repitiendo, aún décadas después. El legado de Roberto no cabe en cifras ni en trofeos. Va más allá de los discos de oro, de los estadios llenos, de los récords que rompió sin proponérselo. Su verdadero legado vive en cada corazón que alguna vez se refugió en sus canciones, en cada persona que encontró consuelo en su voz cuando la vida parecía demasiado dura. Roberto nos enseñó que el amor no es solo un tema para cantar, sino un lenguaje universal capaz de sostenernos en las noches más oscuras. Nos mostró que la grandeza no se mide por el volumen de los gritos, sino por la capacidad de cantar bajito y aún así llegar hasta el fondo del alma. Su música sigue viva en cada generación. Jóvenes que apenas empiezan a descubrirlo se sorprenden al escuchar detalles o amigo y sentir que esas canciones les hablan directamente, como si hubieran sido escritas para su propia historia.
Porque en cada letra de Roberto hay una verdad eterna. El amor, la pérdida, la esperanza y la fe son sentimientos universales que trascienden el tiempo. En Brasil, su legado es casi sagrado. Su especial de fin de año se ha convertido en un ritual nacional, un momento en el que el país entero se detiene para escuchar a su rey. Aun cuando ya no tiene la misma voz de antes, cada aparición suya es celebrada como si fuera la primera, porque Roberto no es solo un artista, es parte de la familia brasileña, un hermano mayor, un confidente silencioso. Hoy, a sus 83 años, Roberto sigue siendo ese hombre sensible que mira el mar buscando respuestas, que escribe canciones como si aún fuera aquel joven tímido que soñaba en Cachoeiró de Itapemirim. Vive entre recuerdos y silencios, pero también entre aplausos que nunca se apagan y cartas que le siguen llegando de todas partes del mundo. A pesar de la fragilidad de su salud y de las pérdidas que marcaron su camino, sigue siendo una presencia luminosa. Cuando sube al escenario, aunque sea por última vez, el público no ve a un hombre mayor, ve al eterno rey, al poeta de los detalles, al amigo que siempre está ahí cuando más lo necesitamos. Roberto también deja un legado de humildad y coherencia. A diferencia de tantos ídolos que se pierden en el ego y el ruido, él siempre eligió la sencillez. Prefirió hablar poco y cantar mucho, retirarse al mar en lugar de la alfombra roja, escribir en silencio en lugar de gritar en los titulares. Así es el legado y presente de Roberto Carlos, un río interminable de amor que sigue fluyendo, una melodía que sigue sonando en los rincones más íntimos de nuestras vidas. Un hombre que, aun cuando el cuerpo ya no le permita más giras, sigue vivo en cada guitarra, en cada voz que se atreve a cantar sus versos, en cada lágrima que se convierte en aplauso. Porque al final, Roberto Carlos no es solo un artista. Es un recordatorio eterno de que el amor siempre vale la pena, de que las cicatrices pueden convertirse en canciones y de que mientras haya un corazón dispuesto a sentir, su legado nunca morirá. Hoy, a sus 83 años, Roberto Carlos sigue siendo mucho más que un cantante, es un símbolo eterno de amor, esperanza y resiliencia. Aunque el cuerpo ya no sea el mismo y la voz tiemble, su legado vive fuerte en cada corazón que alguna vez encontró consuelo en sus canciones. Su historia nos recuerda que el verdadero éxito no se mide en premios ni en números, sino en el impacto que dejamos en el alma de los demás. Y Roberto, con cada verso, nos enseñó que el amor siempre vale la pena, aun en medio del dolor. El rey puede envejecer, pero sus canciones y su espíritu seguirán vivos para siempre. Como productor del video, mi sincera y humilde opinión, de corazón. Para mí, Roberto Carlos es un ejemplo vivo de lo que significa transformar el dolor en arte y el amor en un legado eterno. Su historia me conmueve profundamente, porque detrás de cada canción hay un hombre que se atrevió a mostrar su vulnerabilidad, que abrazó sus cicatrices y las convirtió en melodías que siguen acompañando a generaciones enteras. Creo que su forma de vivir la fama, con sencillez, respeto y una fe silenciosa, es un acto de valentía enorme en un mundo donde todos buscan brillar a cualquier costo. Roberto eligió ser humano antes que ídolo, y eso lo hace aún más grande. Siento que, aunque hoy esté más frágil, su presencia sigue iluminando. Su legado no solo está en los escenarios o en los discos, está en los corazones de millones que aprendimos a decir te amo, te extraño o gracias a través de sus canciones. En mi opinión, Roberto Carlos es y será siempre un faro de ternura y honestidad. Un rey que nunca necesitó gritar para ser eterno. Corazón azul.